Padre bendito, venimos delante de tu presencia. Yo le pido que sea usted, Padre, el que hable a su pueblo. Que sea usted, Padre, porque es el único que puede convencer tu Santo Espíritu de toda verdad. Sabemos, Padre, que muchas veces hemos perecido por ignorancia, pero hoy le pedimos que su palabra venga y sea vivificada dentro de nosotros. Yo le pido, Padre, que cada palabra que salga de mi boca sea su palabra y no mis palabras. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Hermanos, vamos a entender qué es esto de las fiestas de las primicias. Los judíos celebran varias fiestas en el año, pero había 3 fiestas a las que el Señor pedía que subieran a Jerusalén, ¿verdad? Eran 3 fiestas especiales. Ahora, ¿qué es primicia? Es el fruto primero de cualquier cosa. ¿Okay? El fruto primero de cualquier cosa. Es prestaciones de frutos y ganados, además de diezmo que se daba a la iglesia. Era una noticia, era un hecho de que se daba a conocer por primera vez la primicia de algo, ¿verdad? También principios o primeros frutos que produce cualquier cosa, ¿verdad? De la tierra, ¿verdad? Es el anticipo, el primer fruto, la contribución, dádiva, inicio, principio, comienzo. ¿Okay? Eso es primicia. El año judío para ellos empieza con la Pascua, que es entre marzo y abril. A nosotros nuestro año es un calendario que es diferente, ¿verdad? ¿Cuándo empieza nuestro año? En enero. Entonces, la costumbre de la fiesta de las primicias era para el mes primero de ellos traer lo primero que ellos ganaban, lo primero que ellos obtenían de la tierra, del ganado, porque antes no se manejaba dinero, ¿verdad? Sino que era eso lo que ellos venían y traían lo primero para que todo el resto del año, todas sus cosas fueran santificadas y fueran bendecidas. Era un mandato que Dios había dado a Moisés. Pero la primicia, hermano, no existía ahí de cuando se la dio el Señor a Moisés. Ya había ofrendas de primicia desde el principio, si nos acordamos de Caín y Abel. Ellos trajeron una ofrenda de lo primero, ¿o no fue así? Pero dice que a Dios le agradó la ofrenda de Abel, ¿verdad? Porque dice que Abel tomó lo mejor de lo mejor para traerlo al Señor, y Caín tomó de lo que él tomó y trajo, ¿verdad? Entonces, en el aspecto histórico, la celebración se realiza de esta manera. Dice que cuando la cebada y el trigo están listos para ser cosechados, los participantes tomaban una gavilla de la cosecha y la llevaban delante del sacerdote. Dice que la gavilla era recibida como la gavilla de los primeros frutos. Por eso le estoy pidiendo pónganlo en canastas, ¿ok? Entonces, de los primeros frutos. Dice, el sacerdote entonces la tomaba y dice que la mecía delante del Señor para bendecirla, y dice que entonces la entregaba, ¿verdad? Entonces, el sacerdote, hermano, era el que representaba delante del Señor al pueblo. Entonces, era lo que el Señor había mandado, que trajeran la primicia delante del sacerdote para que el sacerdote orara por ella, la meciera y la hiciera con ella lo que quería hacer el sacerdote, ¿ok? El tema en lo que vamos a ver como historia, mira, el día de la fiesta de las primicias, muchas cosas han pasado en la historia de la palabra. Por ejemplo, dice que el arca de Noé reposó en el monte Arad, y esto lo encuentras en Génesis 8:4, no lo voy a leer, te voy a ir diciendo porque es mucho, ¿ok? Entonces, tú escribe los versículos y en tu casa vas y estudias, ¿ok? Entonces, dice que el arca de Noé, después del diluvio y después de que ya reposó el arca en el monte Arad, fue el día de la fiesta de las primicias, del mes de Nisan, ¿ok? El mes de que se celebraban. Entonces dice que Israel cruzó el Mar Rojo, hermano, el día de esa misma fecha. También Israel come los primeros frutos de la tierra. Recuerda que empezaron a caminar por todo el desierto y había un alimento que Dios les daba, pero cuando ya vino el primer fruto de la tierra prometida, era el mismo día de las primicias. Dios hace unas cosas tremendas que todo va de acuerdo a su palabra. Por eso, por más que han querido destruir esto, no han podido. Por más que lo han querido refutar, no han podido, porque esta está llena de una autoridad y un poder que viene de parte de Dios.
¿verdad? Entonces viene aquí y la historia se ensambla junto con toda la unción de la palabra, ¿verdad? Entonces Israel come los primeros frutos de la tierra, y esto está en Josué 5, del 10 al 12, lo puedes ver. El maná de Dios enviado del cielo cuando ellos viajaron a través del desierto dejó de caer el 16 de Nisan. Ese día ya no hubo maná porque ya iban a comer del fruto de la tierra. Mientras anduvieron por el desierto, Dios los alimentó, ¿verdad? Pero ya habían sembrado y el pueblo comió, dice, del fruto de la tierra. Y ese fue el mismo día, el día de Nisan. Ahora, el Señor provoca estas cosas. ¿Para qué? Para que vean que su palabra es verdad. Nadie puede hacer cosas tan perfectas y tan exactas como Él, ¿verdad? Ahora, si vamos al aspecto profético, la primera fiesta que se celebró es cuando ellos, de verdad, como fiesta de las primicias, fue cuando entraron a Canaán, ¿okay? Porque cuando ya habían sembrado y pudieron comer ahí, ya no se podía celebrar en el desierto porque allí no labraron tierra, vinieron a labrar tierra en Canaán, ¿ok? Entonces ahí es donde vinieron a celebrar. El maná cesó, Dios exactamente lo hizo para sostenerlos hasta el tiempo perfecto de Él. Amén. ¿Qué nos habla ahí el Señor? Fíjate, la guianza del Señor, el cuidado de su pueblo. Una nube de día para que el sol no los agobiara. Una luz de noche para que no anduvieran en la oscuridad y el peligro. La provisión de Dios era tremenda para el pueblo de Dios. Un alimento que caía del cielo. Y dice, hermano, cuando estudia las palabras en el hebreo, el original, lo que era el maná, era de acuerdo, tú levantabas tu maná y cuando tú lo comías era de acuerdo al alimento que tú soñabas en tu mente. El más delicioso que existía. Si hay algo que a ti te agradaba mucho cuando tú lo comías, en ese sabor se convertía en maná. Dime si mi Dios no es tan bueno. Amén. Que hasta en eso no los dice a la fuerza van a comer esto y se lo van a comer. No, Dios es perfecto, ¿verdad? Y cuando estudias las escrituras en el original, te sorprendes de tantas cosas. Te quedas como impactado. Está muy difícil, yo sé, pero Dios oren por mí. Amén. Que Dios me capacite para poder seguir en esa clase, porque fíjate que hay momentos que quiero tirar la toalla a media clase, más cuando me habla el maestro por pantalla y me dice, pronuncia esto, me pongo a temblar de pie. Pero Dios, ¿verdad? Tenemos que avanzar y tenemos que avanzar y tenemos que avanzar. Yo quiero entender más profundo, yo quiero llegar a las profundidades que Dios quiere en su palabra, amén. Porque dice, escudriña, 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 y eso es escudriñar, amén. Entonces, en el aspecto profético, encontramos en Juan 12:24 y en 1 Corintios 15, del 16 al 24, mucho de lo profético como se cumple la primicia. Por ejemplo, el ciclo regular de un hombre cuando uno es nacer, es crecer, es reproducirnos y luego morir. Pero en el ambiente espiritual, hermano, no es así el ciclo de nosotros. ¿Y nosotros somos espirituales? Eso es en el ambiente carnal, ¿verdad? Que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Pero en el espiritual nacemos, crecemos, morimos y luego nos reproducimos. Y tal vez también como Jesús dice aquí, morimos, pero al morir volvemos a nacer. ¿O no es así? Porque dice, el grano tiene que morir para que pueda reventar y dar fruto. ¿O no es así? Y eso somos nosotros. Ese grano somos nosotros, esa semilla somos nosotros, esa gavilla somos el pueblo, somos nosotros los que se presentan delante de Dios, amén. Entonces dice, en cuanto a la fiesta, lo señala a Jesús en lo profético, hermano, como el primero en muchas cosas. Es muy importante para los judíos lo primero. Jesús celebró la fiesta de las primicias al ofrecerse a sí mismo como la primicia de todas las generaciones futuras. ¿Okay? Él era el primero de todo lo que iba a venir. Iba a nacer un nuevo hombre, iba a nacer una nueva raza del reino celestial. Y Él fue el primero que nos dio el ejemplo de cómo obedecer, de cómo vivir para poder pertenecer a ese reino. Amén. Entonces, por eso dice que Él nos sacó de la potestad de la oscuridad y nos puso en su luz admirable. Nosotros le pertenecíamos al que era el príncipe de este mundo.
porque las cosas que Él hacía, hacíamos nosotros o no. Mentíamos, nos engañamos a nosotros mismos, porque a Dios no. Poníamos las leyes a nuestra conveniencia. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, así es que yo le voy a dar una ayudadita a Dios. ¿Eso dice Dios? No. No me va bien con mi marido, y como Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, lo dejo y agarro, voy a buscar uno mejor. Cambia, dice el Señor, renuévate, regenérate, vuelve a nacer para que entiendas lo que es mi reino. Y no seas una religiosa que se sienta aquí vez tras vez y no cambias. Amén. Entonces tenemos que morir para volver a nacer. Ahora, Jesús es el primero hijo de María, ¿no dice así la palabra? Jesús es el primero de Dios Padre, el primogénito, dice ahí. También Jesús es el primero de toda la creación, Colosenses 1:15, Hebreos 1:6, Mateo 1:23 al 25, Mateo 27:52-53. Jesús es el primero de entre los muertos. Vamos a Romanos 8:29, ahí dice eso, Él es el primero de entre los muertos, porque ¿de qué está hablando? El que murió y se sacrificó por todos nosotros para poder después resucitar en Él, amén. Jesús es el primero de los resucitados, ¿verdad? Dice en 1 Corintios 15:20, Jesús es el principio de toda la creación de Dios, Él existía desde antes de todo, amén. Ahí está en Apocalipsis 3:14. Ahora, Jesús es el primogénito, el primero, el escogido, el preeminente. Él es el primogénito de Dios, como la primicia de Dios. Jesús es la gavilla de los primeros frutos. ¿Okay? Él fue el primero. La fiesta de la gavilla de los primeros frutos es profecía de la resurrección de Jesús, hermano. Es el símbolo de la resurrección, de la nueva resurrección. Ahora, Jesús profetizó que resucitará 3 días y 3 noches luego de haber sido crucificado en el madero. ¿No fue así lo que él habló? ¿Y pasó esto? Sí, fue en el aspecto profético, hermano. La primicia enseña mucho. Todo Jesús es profético. Y de Jesús se habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si hablas del tema del tabernáculo, estás hablando de Jesús. Si hablas del tema del arca, estás hablando de la salvación de Jesús. Si hablas de cualquier tema, desde Génesis, donde pecó y cayeron y que hace el Señor un nuevo pacto con él, estás hablando de la venida de Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis está lo profético de él, ¿verdad? Si vamos al aspecto personal, o sea, en nuestra persona, Santiago 1:8, esto quiere decir que nosotros somos criaturas e hijos, ¿o no somos así? Nosotros ya no somos solamente criaturas. Cuando tú y yo hicimos la confesión de fe y le aceptamos en nuestro corazón y le dijimos, yo me arrepiento de todo mi pecado, estábamos muriendo al viejo yo, amén. Y al estar diciendo, entra a mi corazón y te acepto como mi Señor y mi Salvador, estábamos naciendo a la nueva, a la primicia de Dios, ¿verdad? Ahí estábamos renaciendo. Aquí dice en Romanos 6, del 4 al 11, dice, nosotros al nacer de nuevo y bautizarnos estamos muriendo a la vieja naturaleza, a la del pecado. Por eso nuestro caminar debe evidenciar los frutos de una nueva vida. Por sus frutos los conoceréis. Eso nos va a evidenciar quiénes somos. Pero para que haya nueva vida como semillas tenemos que morir, para entonces dar nuestros primeros frutos, ¿verdad? ¿Morir a qué? Primero que nada, sí, morir al pecado, pero con frutos de arrepentimiento. ¿No dice el Señor? Arrepentidos, sinceramente, de corazón, ¿verdad? Entonces, tenemos al Espíritu Santo como garantía de nuestra redención, cuando entonces seremos conocidos como los hijos de Dios, que es en hebreo es Ben Elohim. Nosotros somos ya Ben Elohim, hermano. Somos hijos del Dios que salva. Somos hijos del Dios que salva, Ben Elohim. En Proverbios 3:9 dice, también nos habla de que nosotros también debemos darle a Dios nuestras primicias en todo. Esto traía la bendición sacerdotal sobre la casa del que la ofrecía. ¿Qué quiero decir con esto? Si el hermano Gabriel decide la bendición como sacerdote de su hogar y en todo lo que él va a emprender y hacer,
él trae la primera primicia al Señor, dándose él como sacrificio vivo, y todo lo que es de él es de Dios. Amén. Y estoy dando un ejemplo, pero eso es, hay una hermana, una bendición muy grande, porque nos habla de que el Señor, toda la palabra nos habla de que entreguemos a nuestros primogénitos a Él. Todos los niños se presentan delante de Dios, pero el primogénito es tan importante, hermano. Por eso el diablo casi siempre quiere destruir los primogénitos. Por eso el diablo ataca tanto a los primeros hijos. Los ataca, los quiere buscar y los quiere destruir, porque sabe que es donde va a estar la bendición y la autoridad que Dios deposita para seguir como generaciones. Ahora entiendes por qué tienes que orar tanto por el primogénito, porque el enemigo le tiene puesto el ojo para destruirlo. Por todos tienes que orar, pero el primogénito es importante en el reino. ¿Okay? Eso lo encuentras en Éxodo 3, del 11 al 16, en el Salmo 75, 51, en el 106, 36, ¿ok? Sabemos que Dios es el principio, de Cristo es el principio de todas las primicias, ¿ok? Entonces, hay un principio y hay un patrón específico para que la palabra de Dios, que está en la palabra de Dios, pero que Él crió y que es básico y que es fundamental para que la manifestación de las promesas y provisión de Dios ocurra en nuestras vidas. Hay un principio espiritual, hay un principio bíblico que nosotros tenemos que enseñar. Déjame decirte una cosa, yo antes la iglesia no enseñaba el diezmo, no enseñaba las ofrendas, no enseñaba, mucho menos las primicias, porque ya vamos a cumplir 20 años este año caminando juntos. En septiembre cumplimos 20 años. Pero por mucho tiempo, cuando estuvo el pastorado anterior, fueron casi 6 años y medio, ellos jamás enseñaban esas partes, entonces nos acostumbramos a eso. Y diezmábamos por la misericordia de Dios, porque nos decían, tienes que diezmar y punto y ya. Y nunca nadie nos atrevimos a decir, ¿pero por qué? ¿O para qué? ¿O me entienden? Entonces, como crecimos creyéndonos más santos y más buenos que Dios, en ese ministerio cuando empezó, déjame decirte, porque creíamos que éramos tan perfectos que no necesitamos predicar esas cosas, pero mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Cuando yo llegué a agarrar el pastorado, seguí con la misma tradición de los pastores anteriores. ¿Y saben qué? Me estaba maldiciendo yo, estaba maldiciendo al pueblo, porque la palabra enseña que enseñemos todo. Si yo te enseño de santidad, si yo te enseño de unción, si yo te enseño de perdón, te tengo que enseñar de diezmo, de ofrendas y de primicias. Si no hay un tema más relevante en la palabra, el arrepentimiento, todo va junto, ¿me entiendes? En la palabra, desde el principio al final, la palabra es la palabra y se tiene que enseñar. Entonces, me recuerdo yo que una vez vino mi hermana María Barba, que aquí está con nosotros, gracias a Dios, para testimonio de que lo que digo es verdad, ¿verdad, hermana? Y ella vino con su primicia, ella venía de otra iglesia y estaba ya congregándose con nosotros, y vino con su primicia y me la dio a mí como está en la palabra. ¿A quién deben dar la primicia? Y el sacerdote va a hacer lo que él quiera. ¿Qué hice el año pasado yo? La regresé al alfolí, ¿verdad? Para que fuera de bendición para la iglesia. Y déjame decirte que sí fue o no fue. De mucha bendición para la iglesia. La hermana vino con su primicia, pero como yo no me había ilustrado ni nadie me había enseñado sobre eso, ni en los 10 años en otra iglesia, ni en los 7 que pasé en esta, entonces yo le dije, no, hermana, ¿a mí por qué me lo daba ahí? Pónganle la canasta. Ignorante, era la palabra que debería haberme puesto aquí, ¿verdad? Y la hermana dijo, pero es que a mí así me enseñaron, hermana. Ay, no, pero eso no, y yo acá muy orgullosa de que muy santa. Y por 11 años deposité mi primicia de la canasta. Sí. 11 años. Porque no, pues pues ya tenemos 3 años con la primicia, ¿verdad? Pero yo desde que llegué. Ajá. Entonces la hermana venía y ponía su primicia como yo le dije, ¿verdad? Pónganle la canasta, yo no tengo nada que ver con esto, porque hay quien administra y hay quien lleva la contabilidad y hay quien lleva todo, ¿verdad? Entonces, porque por el temor tan grande que hay en nosotros los pastores de que la gente está siempre al pendiente de esa parte.
Porque hay pastores rateros, sí los hay. Como los hay adúlteros, como los hay fornicarios, como los hay mentirosos, ¿me entienden? Y por ese temor, uno no quiere, a mí los martes estamos viniendo y hay una hermana que como no recogemos ofrenda, ya los martes me da los sobres a mí y yo se los entrego a la que lleva la administración, a los hermanos. Pero les dije ya a Mary, mira, dile a hermana Maribel por favor que levante ofrenda el martes y que ella se encargue porque ese es su llamado, ¿verdad? Y yo ya no quiero llevarme ningún sobre a mi casa. Por el temor que hay, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué? Porque es mejor guardar el testimonio delante de Dios. Es mejor porque por cuidado a la obra y por cuidado de las almas. Porque a lo mejor te hago pecar cuando tú veas que la hermana me da el sobre a mí y dice, mira, la pastora se embolsó el diezmo y se lo llevó. Hay gente inmadura y hay gente que no sabe qué se está pasando. Nomás lo que sus ojos ven y hasta allá alcanza su madurez, ¿verdad? Entonces hay que cuidar todo el testimonio. Pero yo, hermano, cuando pasaron los años y pasó el tiempo y el Señor empezó de diferentes formas a hablarme, y un día vino el hermano Gabriel y me dijo, hermano, hay una predicación y me gustaría mucho que usted la escuchara sobre las primicias, hace como 4 años, ¿verdad? Y entonces yo fui y empecé a estudiar, no a oír la predicación, me metí a la palabra. Y me metí a estudiar y estudiar y estudiar y empecé a entender que tenían maldición al pueblo por no instruirlo. Y empecé a enseñar. El primer año, déjame decirte, no éramos los que estamos aquí, éramos como 4 veces los que estamos aquí, ¿verdad? Éramos como unas 30 familias, ¿verdad? Éramos muchos. Y la mitad, pues, o no, que la mitad, entendieron como 5 de todo lado. O no fue así, y muchos no quisieron entender o no les gustó o lo que sea, porque al principio hay lucha cuando hay algo nuevo, ¿verdad? Pero la palabra dice que es novedad de vida, ¿o no es así? Entonces el segundo año cambió, ya muchos entendieron y aceptaron y muchos participaron. Y lo que yo empecé a ver, hermano, la hermana María siempre ha sido bendecida, pero ella hacía algo que Dios le mandaba. Los que empezaron a participar empezaron a testificar lo que estaba pasando, ¿o no? Y empezaron a ver, la semana que entra quiero esos testimonios, ¿ok? Quiero esos testimonios, porque ¿qué es lo que hizo Dios cuando ustedes obedecieron? Y el año pasado yo pude ver la bendición de Dios grandemente en la forma en que hicimos con la primicia, cómo se regresó al alfolí y cómo lo hizo Dios. Porque fue bendición para la obra, porque déjame decirte que la iglesia el diablo la quiso destruir y quedamos solamente como 5 o 6 familias y terminamos el año con 13 familias. Para mí eso es bendición porque fue de la mitad del año que empezamos a crecer, ¿o no? Después de en julio empezamos a crecer. Y es Dios que está renovando, restaurando y volviendo a levantarnos, ¿verdad? Entonces, estoy hablando de lo que es las primicias, te lo quiero enseñar, te lo quiero ver cómo tiene promesa de Dios y cómo es verdad, ¿ok? Ahora, al principio de las primicias, en hebreo se conocía como Yom HaBikurim, la fiesta de las primicias. Se celebraba y se reconocía la mano de Dios, se reconocía la bendición y la provisión de Dios sobre su pueblo. Eso es lo que se reconocía. La ofrenda de primicias es vista tan temprano como en los tiempos de Caín y Abel. Yo ya te dije cómo ellos trajeron las ofrendas y cómo Dios las miró. La palabra hebrea para primicia significa una promesa, y es más extensa. Una promesa va a venir, una promesa por venir. Eso significa las fiestas de la primicia, y comparte la misma raíz que primogénito. La palabra primicia tiene la misma raíz que primogénito, lo primero, ¿verdad? Yom HaBikurim, la fiesta judía que celebra las fiestas de la primicia, es una de las fiestas más mencionadas en la Biblia, en segundo lugar después de la Pascua. ¿Okay? La Pascua es la más nombrada y esta es la que sigue, la de las primicias. En los antiguos tiempos el proceso era de juntar las primicias de los granos involucrados en los preparativos. Ahora, ¿cómo hacían los israelitas para poder saber cuál era la cosecha primera? Ellos tenían una costumbre que la tienen hasta el día de hoy. Ellos estaban cuidando los campos y podían ver cuando empezaban a brotar los primeros frutos.
Entonces, ¿qué hacían ellos? Tomaban un listón rojo, fíjate el simbolismo de la primicia, un listón rojo y lo ataban a la planta para saber que esos eran los primeros frutos que iban a entregar para Dios. ¿Quién es el primero? ¿Quién era la primicia? Cristo. ¿Con qué nos salvó? Con ese hilito rojo, con la sangre. Amén. Y eso es una costumbre, hermanos, desde que entraron a Canaán, desde que entraron a poseer la tierra, que no era de que de ahorita o de ayer o de Jesús para acá, no, de miles de años antes. Entonces, ahí empezaron, ellos sabían cuáles eran las plantas que tenían el hilito, eran las primeras que brotaron, y esas eran las primicias que tenían que traer al sacerdote. Era la que tenían que entregar al Señor. En los tiempos antiguos, el proceso de juntar las primicias de los graneros involucraba ese preparativo. Cuando los granos maduraban y eran cosechados, esas primicias eran llevadas al templo y presentadas al sumo sacerdote de acuerdo al modelo que Dios había dejado ya establecido. Ahora, el sacerdote aceptaba la ofrenda de cada hogar, la presentaba delante de Dios, representando al todo el pueblo como una acción de gracias, remeciéndola con continua provisión y bendición. La remesión es decir que se va a extender, que se va a multiplicar, que se va a hacer mucho. Amén. Y la mecía 10 veces, porque eran 10 bendiciones que vienen a través de la primicia. Amén. Y una vez que la ofrenda de las primicias se había sido hecha, la gente era libre para disfrutar de todo el resto de la cosecha. ¿Okay? Debido a que lo primero ya había santificado todo lo demás. ¿Sí me pueden entender? Tu primicia va a santificar todo tus finanzas. Ahora no tenemos grano, no tenemos animales, ni ganados, ni gallinas, pero tenemos un sueldo que se nos paga, ¿verdad? Pues lo primero de tu sueldo es la primicia. La primera semana del mes de enero, lo que te entró, esa es tu primicia. Y eso es lo que se entrega para bendecir todo tu año. Amén. Entonces, el principio de las primicias no estaba limitado a la vegetación. Se lo halla en toda la palabra y trata con todas las primicias, ¿ok? Noten las instrucciones de Dios le dio a Moisés. Vamos a Éxodo 13, del 11 al 13. Ahí nos estaba preparando el Señor porque iban a salir de esclavitud. Entonces Dios nos empieza a preparar en Éxodo 13, 11, 13. Y no es que están saliendo apenas de la esclavitud, sino que aunque andaban en el desierto camino a Canaán, hermanos, eran todavía esclavos. Porque habían salido de Canaán, pero Canaán seguía en sus corazones, ¿o no? De Egipto. Habían salido de Egipto, pero seguían Egipto en sus corazones. Porque seguían anhelando todo lo de allá. Cada vez que algo fallaba en ese caminar hacia la tierra prometida, empezaban a renegar contra Dios y contra Moisés. ¿Ok? Entonces aquí dice Dios en Éxodo 13, del 11 al 13. Y cuando Jehová te haya metido a la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiera dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz por primera vez, dice en el original, y asimismo todo primer nacido de tus animales. Eso me lo tienes que entregar a mí. Por eso Ana tuvo muchos años de esterilidad, y cuando vino y Dios le dio aquella promesa y le dio aquel bebé, Ana, ¿qué fue lo primero que hizo después de que ya lo dejó de amamantar? Vino y lo presentó al sacerdote y lo dejó en el templo, porque sabía que lo había prometido a Dios. Porque ella en su pacto que hizo con Dios, le dijo, si me dieras un hijo a mi vejez, te prometo que te servirá todos los días de su vida. ¿Verdad? Entonces, la cosa de que la tradición dice que aquí dice, me vas a dar lo primero que es nacido, lo primero que abre matriz, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebranta su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. ¿Qué quiere decir? Entrégame el primero, porque las mamás somos muy aferrados con los primeros. Mi hijo, mi acá, mi mamá, mi, y no, es de Dios. Hay que entregarlo a Dios, porque Él tiene mejor cuidado que tú y yo. Amén. Y el entregarlo a Dios es de verdad confiar plenamente con lo que Él va a hacer con ellos. Amén. Guiarlo, enseñarlo, disciplinarlo, lo que tenemos que hacer, pero entregárselos para que Él haga lo que tiene que hacer.
En la Biblia amplificada dice así: apartarás para el Señor todo lo primero que abre el vientre, asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán del Señor. Todo primogénito de asno redimirás, sustituyéndolo por un cordero. Y si no lo redimieres, entonces le vas a quebrar su cerviz. Y todo primogénito entre tus hijos me lo vas a dar, me lo vas a redimir. Dice así el Señor, me lo vas a entregar, para que no nos aferremos, ¿verdad? Porque a veces el hijo primero viene a ser el ídolo de la casa, ¿o no? Y hay problemas con eso, hermano. Primero es Dios, y si yo estoy casada, después es mi esposo, y después mis hijos. Hay un orden establecido por Dios. En Éxodo 22-29 dice: Dios instruyó a Israel de nuevo diciendo: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. No darás me darás el primogénito de tus hijos. Aún en medio de la reconstrucción de la ciudad destruida, Nehemías guardó este mismo modelo, y en Jerusalén fue protegida por el resultado de lo que hizo Nehemías. Ya habían pasado 70 años de esclavitud otra vez. Ya estamos hablando del pueblo cuando vuelve a venir a querer restaurar. Ya habían entrado reinos a gobernar Babilonia, Medo-Persa, ya habían entrado reinos a gobernarlos. Entraron, poseyeron la tierra, conquistaron la tierra, pero empezaron a desobedecer. Entonces la desobediencia hizo que los reinos vinieran y tuvieran autoridad sobre esos pueblos y volvieran a esclavizarlos. ¿Ok? Y para que, dice Nehemías 10 del 35 al 37, y para que puedan entrar las primicias de nuestro suelo y las primicias de todo fruto y de todo árbol a la casa del Señor anualmente, traigan a la casa de nuestro Dios lo primogénito de nuestros hijos y de nuestro ganado, y lo primogénito de nuestras vacas, de nuestras ovejas, como está escrito en la ley, para los sacerdotes que están ministrando en la casa de nuestro Dios. También traeremos lo primero de nuestra masa, de nuestra contribución, del fruto de todo árbol, del vino nuevo, del aceite para los sacerdotes en las cámaras de la casa de nuestro Dios. Nehemías 10, 35 al 37. Ya habían vuelto y Nehemías estableció eso, y eso fue lo que libró a Jerusalén de que fuera totalmente destruida. Amén. Dios reclama el derecho de todo lo primero de los granos, de todo primogénito, de lo del ganado, del ganado vacuno, del ganado lanar, de todo primogénito macho. Dice, todo lo primero tiene que ser dedicado a Dios por medio de su pacto. Ahora, cada vez que algo es llamado primero, primer fruto, una cosa decidida que pertenece, eso le pertenece a Dios. Mi primero. ¿Ok? Hoy ya no sacrificamos, ¿verdad? Ovejas ni la cosecha, porque ¿quién tiene rancho aquí? O lo tienen allá en México, ¿verdad? Pues yo no tengo, ¿verdad? Pero ¿quién tiene ganado? No van a traer aquí las vacas, ¿qué vamos a hacer con ellas? Ahorita estamos en ayuno de carne, ¿verdad? Pero nosotros tenemos lo primogénito de nosotros es nuestra ganancia, lo que nos entra, ¿verdad? Ahora, dice que Jesús pagó toda redención a través de su muerte, sepultura y resurrección. Jesús es el cumplimiento de la práctica del Antiguo Testamento y nos las hace como un fundamento para todas las promesas en el Nuevo Testamento. ¿Qué te quiero decir? Cuando Él cumple todo eso, cumple con toda la profecía del Antiguo. Pero ¿qué viene a pasar con nosotros? Son las promesas de nosotros en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y esto está en Hebreos 8:6, hermano. El principio de las primeras cosas, las primeras todavía permanece ese principio. Dios nos cambia Dios cambiará. Él no cambia ni su carácter, ni sus principios, ni sus estatutos, ni sus modelos. Dios no cambia, hermano. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por la eternidad. Eso lo dice Hebreos 13:8. Ahí está en Hebreos 13:8. Todavía Él sigue considerando esa ley espiritual donde digo, lo primero va a santificar, porque lo primero me lo dedicas a mí y eso va a santificar todo el resto. Tu año va a ser bendecido, toda tu cosecha va a ser bendecida, tus hijos van a ser bendecidos. Y mira, hermano, cuando el diablo logra su propósito con nuestros primogénitos de robarlos, de quererlos destruir, al tiempo de Dios van a venir porque es una promesa.
Dios los va a rescatar, solamente tus rodillas tienen que seguir doblándote y clamando por ellos y por este principio y esta promesa. Cuando nosotros empezamos a dar la primicia, estamos sembrando para el reino. Estamos sembrando para nuestros hijos. Estamos sembrando para todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. El principio del año, dice, tienes que dar lo principal, lo primicia, todo. Honra al Señor, dice en la palabra, con lo mejor de tu ofrenda de las primicias. Eso lo leímos al principio, ¿se acuerdan? Ese es algo que está mandado. Tu casa queda protegida. Y la semana que entra vamos a aprender que hay 10 bendiciones, hermanos, 10 bendiciones porque estás cumpliendo con las promesas. Hay 10 bendiciones que vienen a tu vida. Quiero que sepas, hermano, que ese sistema espiritual sigue efectivo hoy. De verdad. Muchos no creen en nosotros los cristianos. ¿No te has dado cuenta de eso? Por nuestro testimonio. Pero Jesús vino y fue un testimonio perfecto, ¿verdad? Y nos lo dejó para que tú y yo lo hiciéramos. Muchas veces nosotros cuando Dios nos habla de alguna manera que no nos agrada, empezamos a refutar las cosas de Dios y empezamos a tener una lucha interna, ¿o no es así? Yo lo he pasado muchas veces, hermano, por rebelde. ¿Me entiendes? Cuando a mí me enseñaron cosas de la palabra que a mí no me agradaron, empezaba a pelear contra todo eso, internamente, mentalmente y claro, espiritualmente, ¿verdad? Pero el Señor vino y me empezó a moldear en cada área para poder entender que yo no estoy en todo lo correcto, ni me lo sé en todo, y que tengo que aprender cada día algo nuevo de alguien. Yo le doy gracias a Dios porque el Señor usó a la hermana María para enseñarme desde el principio. Yo le doy gracias a Dios que usó al hermano Gabriel para reafirmarme lo que Dios ya me venía hablando desde que empecé mi pastorado, porque ella empezó a venir a la iglesia en el primer año que yo empecé mi pastorado. Mira cuántos años me atrasé. Apenas tenemos el tercer año enseñando las primicias. ¿Era rebelde? Sí, era rebelde. Pero Dios ha trabajado en esa rebeldía. Y he podido ver la mano de Dios extenderse sobre mí y sobre este pueblo. ¿Por qué? Porque lo que han aprendido, ¿verdad? Este sistema espiritual, los creyentes no hemos podido disfrutar de ese deleite de la bendición de las primicias porque no lo entendemos, porque no lo hemos hecho. Amén. Pero te quiero enseñar que existen 10 bendiciones que el Señor te da por una primicia. Por eso el sacerdote tiene que remecer 10 veces la canasta para presentarla delante de Dios por esas 10 bendiciones. ¿Qué tiempo tenemos, hermano, ahorita? Las 11. Son las 11. Solamente te voy a dar una introducción rapidito, pero yo la semana que entra pronuncio cada bendición, ¿ok? Las 10 bendiciones que vienen a través de la bendición es que viene una gracia sobrenatural. Ahí están en tu calendario que te di. Viene provisión de Dios, viene buena salud, viene larga vida, viene victoria sobre los enemigos. Tremendo, hermano. Viene la cosecha permanente. ¿Qué quiere decir eso? Constantemente Dios te va a estar dando y dando y dando, constantemente, algo permanente. Tú no te vas a preocupar con nada de las finanzas porque Dios está con una cosecha permanente. Siempre vas a tener. Eso viene por la obediencia. Viene expansión a través de nuestra primicia. Nos vamos a expandir. Nosotros como iglesia, estoy hablando también a la iglesia, nos vamos a expandir, vamos a crecer hacia los lados, hacia lo ancho. Amén. Viene a determinar también, a ver, voy en la 7, abundancia. Espérame tantito. Sí, viene abundancia, es la número 8. Y luego viene la número 9. Las primicias producen un ensanchamiento y un crecimiento acelerado. ¿De qué te estoy hablando? Tú vas a empezar a crecer aceleradamente. Todos los que han participado en la primicia
y que la han creído y que han batallado para el principio, hermano, cuando lo hicieron, han testificado cómo espiritualmente empezaron a acelerarse. Y empezaron a acelerarse en la economía también. Número 10, las primicias hacen que la bendición de Dios repose sobre tu casa. La bendición de Dios va a reposar sobre nuestras casas. Nuestros nietos, nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, hasta que yo declaro hasta la 10ª generación, amén. Ajá. Y vamos a creer eso, porque la semana que entra vamos a celebrar, ¿verdad? Vamos a celebrar lo que es la primicia. Ahora, yo no te puedo obligar, yo te puedo enseñar y tú eres el que decides, que si quieres participar. A mí me gustaría que tú, Meni, dieras un testimonio ahorita, qué pasó el primer año que se predicó la primicia y qué pasó el segundo año que tú obedeciste. El primer año que se predicó, pues no participé, ¿verdad? Por cuestiones de la lucha que dice la hermana. ¿Sí? La lucha, sí quería, pero también no quería, había necesidades, había cosas, pero en el segundo año pues ya participé, ¿verdad?, de las primicias y como a mediados de año pues empecé a ver los resultados, ¿verdad? Pues empiezas a analizar y empiezas a unir la situación de tu vida anterior, ¿verdad?, con la vida en la que vas actualmente. Amén. En mi vida actual, pues en realidad, pues ya no fueron necesidades. Con lo que peleaba en los años anteriores, peleaba con un carro, aunque tenía sueldo, ¿verdad?, fijo, ¿verdad?, peleaba con necesidades que usualmente peleamos, ¿verdad?, no alcanzaba, ¿verdad? Pero después, pues todo se acomodó de acuerdo a la voluntad del Señor, ¿verdad?, de acuerdo al reino de Dios. Entendí cosas, aún sigo entendiendo cosas, ¿verdad? Todas las necesidades por las cuales peleaba pues fueron resueltas, ¿verdad? Automáticamente pues de alguna manera el Señor abrió puertas, ¿verdad? Que solamente pues el Señor, que solamente te das cuenta que el Señor puede abrir, ¿verdad? Hay puertas que tú te das cuenta que por mucho esfuerzo que tú hagas, pues no se abren, ¿verdad? Así es. Pero también te das cuenta que pues en el proceso y bajo tu obediencia, ¿verdad?, el Señor abre las puertas que tú no puedes abrir, ¿verdad? Amén. Y si mi hermano estaba sufriendo mucho con sus carros, siempre se le quebraban y todo. Y un día llegó con un carrito y dice, mi patrón me hizo que arreglar este carro y ya que lo arreglé como nuevo, me dio la llave y me dijo, este es para ti, te lo regalo. Eso fue el año pasado, ¿verdad? Casi al principio. Sí. Y luego, después, Maribel, su esposa, tenía años buscando trabajo. Desde que se había enfermado, ¿verdad? Batallando y no podía. Y de repente, no de repente, es porque es de Dios, ¿verdad? Vino el trabajo, un trabajo en el distrito, de estar dentro de una oficina haciendo lo que ella sabe, ganando muy bien, con prestaciones y con todo, ¿por qué? Porque Dios está ahí. Y para rematar todavía, casi ya para terminar el año, les dan otro carro. ¿Quién da carros? Pues nomás Dios. Nomás Dios, porque a ellos se los pone Dios para que lo hagan, ¿verdad? O sea, Dios es bueno, hermano. Estamos hablando de lo material. Pero de verdad la primicia trae una expansión grande espiritual, que es a mí lo que más me interesa. Lo material es necesario y sí nos bendice Dios, porque sí, porque dice la palabra, que cuando tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás va a venir por añadidura. Pero ¿qué tenemos que hacer? Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Amén. Yo te estoy enseñando, yo te estoy ilustrando. Tú eres el que decides cuántos años vas a esperar para la bendición. Vamos a orar. Gracias, papito. Gracias porque tu misericordia sigue obrando en nosotros. Gracias porque todavía tienes planes grandes para nosotros. Y lo podemos sentir y lo podemos ver. Y yo bendigo a este pueblo, Padre. Permite que no sea necia como yo fui por tanto año. Permite que sea obediente a tu voz. Permite que sea bendecido de parte tuya. Yo te pido que tú ensanches, Padre, el territorio de cada uno de ellos.
que extiende las estacas de sus casas, de sus corazones, de sus vidas y de este ministerio para bendecir a otros. Porque es necesario, Padre, que se predique tu verdad, y es necesario más que nada que se obedezca y se viva. Yo bendigo a este pueblo, Señor, y yo le pido, Padre, que la semana que entra usted se glorifique a través de todo lo que vamos a llevar a cabo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el día martes, los que vienen al estudio, y los que no, pues nos vemos los que son domingueros el domingo. Amén. Dios los bendiga.